noches. Bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. En nuestro programa anterior, platicamos con el doctor Osvaldo Mazariegos y tuvimos una interesante análisis sobre la parte de lo que es la psicopatología del poder, la psicopatología del político. Y obviamente cuando hablamos de estos temas, pues nos empiezan a surgir preguntas que salen, que tienen que responderse y que quedan pendientes, y como que quisiéramos tener preguntas y respuestas más concretas, más a la yugular, decimos los médicos, cuando queremos encontrar un problema real que verdaderamente causa un problema fundamental. Y el problema fundamental que en Guatemala se encuentra, y no solamente acá, sino que también en muchos países del mundo, y que es un verdadero cáncer, que es una infiltración perversa dentro de todas las raíces de la sociedad, es el hecho de la corrupción. Esta corrupción que verdaderamente le quita a los niños el pan de la boca, que verdaderamente destruye nuestra infraestructura social, que no permite que haya textos en las escuelas, cuando vemos a políticos perversos, a políticos verdaderamente lamentables, que se roban hasta el último centavo de cosas que deberían de invertirse en el bien del país. Muchas veces se menciona que nuestros países no tienen dinero, que permanentemente estamos extendiendo la mano para pedir limosna. Desafortunadamente tenemos que usar este término a organismos internacionales. Da cólera cuando esto sucede, sabiendo que de nuestro presupuesto nacional un 25, un 30% ha ido a caer en manos perversas. Y no en un año, en muchísimos años. Si nosotros multiplicáramos el dinero que ha sido robado en Guatemala y lo multiplicamos por 20, 25 años, este país sería un país maravilloso. Ya es un país maravilloso. Tiene recursos, tiene maravillosos ciudadanos y sin embargo ha sido saqueado permanentemente. ¿Cuál es el denominador común? Estos políticos perversos, estos políticos que han perdido la realidad, que se han creído dueños del país, que se han apropiado de su riqueza, que han sido totalmente corruptos. Entonces, hoy quiero invitar al doctor Osvaldo Mazariegos a que sigamos platicando de la corrupción. Doctor, hablemos de corrupción, pero entrémosle verdaderamente a fondo. ¿Qué hace que esta gente sean corruptos? ¿Nacen, se hacen, se los permitimos? ¿Cuál sería el mecanismo para, tú como ciudadano de Guatemala, que has tenido una participación brillante en la academia, en la vida social, también has sido sujeto, has sido víctima de esa corrupción que ha permitido que este país no se desarrolle ni salga adelante? Yo creo que igual que millones de guatemaltecos, compartes tú también ese mismo molestia, ese mismo enojo de saber que un país tan rico es tan saqueado. Desde tu punto de vista científico, analítico, de tu experiencia, ¿cómo le entramos a la corrupción y cómo la identificamos? ¿Cómo hacemos para que esto ya no suceda? Para que haya hasta un sentimiento popular que verdaderamente se exprese y logremos a través de psicología de masas o como tú lo vayas a poder definir, que se vuelva un movimiento permanente que de veras sentencie, condene y evite estos corruptos. Sí, hay una tendencia natural. En primer lugar, hay un filósofo, Montaigne, que decía que el hombre por naturaleza es ladrón, mentiroso y tramposo, por naturaleza. En sus escritos. Eso lo hizo en 1595. Ahora, esto significa que todo ser humano corre el riesgo, como se dice en términos populares, pero de corte psicoanalítico, en arca abierta hasta el justo peca. Entonces uno se ve tentado y con cierto grado de fragilidad, de debilidad, uno se aprovecha. Es un principio, ¿no? Luego hay enfermos, per se, que ya están antes y que la enfermedad se agrava durante el ejercicio del poder. Y luego están los ciudadanos que si se les controla, como sucede en Europa, se ven los políticos frenados, como te decía en el programa anterior, lo que pasó con
Holanda, que lo criticaron, o lo que pasó con otro primer ministro que viajó en un avión del gobierno con sus 2 hijos y lo denunciaron y se fue forzado a pagar los 2 billetes de sus hijos. Este tipo se llama Manuel Valls, que además es un mentiroso. Entonces, este era secretario de Estado, era de primer Gobernación, ministro. algo Fue así. el primer ministro de Holanda, luego candidato, le ganó Hamon y luego votó por Macron, así muy cambiante el individuo. Y luego ahora renunció, lo debieron de haber expulsado del Partido Socialista, pero él renunció, se permitió ese lujo. O sea que hay varias cosas, el tipo de personalidad, lo que el pueblo permite. Si el pueblo señala, si aquí se señala abiertamente a un gobernante, se le denuncia, él será frenado, que es lo que creo que va a pasar y que debe de pasar. Ahora, ese es un aspecto muy importante, pero el otro es ese lenguaje al que yo hacía referencia, el lenguaje esquizofrenógeno de la sociedad. Hay 2 orígenes, se pretende, ¿no?, de la enfermedad mental. La esquizofrenia, que es una enfermedad en la que la persona tiene delirio, alucinaciones, se desadapta a la sociedad, no funciona y además se deprime y sufre mucho. Se puede tratar ahora, por fortuna. Pero hay unos psiquiatras que consideran que el origen es hereditario, que viene ya en nuestros genes, y otros, yo lo pienso así, que pretendemos que el origen de la enfermedad es social, a fuerza de escuchar un doble mensaje de los políticos. Nos desorientamos, por eso yo digo el lenguaje esquizofrenógeno, es decir, que origina la enfermedad. Puedo dar varios ejemplos, tal vez uno que se me viene de inmediato es el de Obama, premio Nobel de la Paz. Nobel de la Paz. No creo que él se lo mereciese y además se mantuvo haciendo la guerra sin querer o queriendo. En Estados Unidos es prohibidísimo fumar. No puedes fumar. Hay gente que se paga un taxi para poder dentro del taxi fumar, porque en ningún lugar se lo permite la autoridad. Pero Obama fumaba. Y cuando murió Nelson Mandela, flirteando con una muy bella mujer que era, o que es la primera ministra danesa, tomándose fotos así los dos, estaban masticando chicle, porque acababa de dejar de fumar, su voz es de fumador además. Y luego vemos en la siguiente escena que su mujer se interpone y luego está sentada dentro, en medio, y esta bella primera ministra al lado. Ya estamos hablando de dobles estándares. Exactamente, el doble mensaje. El doble mensaje. Entonces, unos no pueden fumar y otros pueden hacer lo que quieren. Y eso el pueblo lo percibe mal y se desorienta. ¿Cómo? Te voy a dar otro ejemplo que es muy significativo, el caso del Nobel, el premio Nobel, ¿no? Este se origina porque el inventor de la nitroglicerina, el creador que él descubrió por casualidad la dinamita, fue el señor Nobel. Se hizo millonario. Luego la perfeccionó y logró mezclar el trinitrina con colodión, 97% de dinamita, digamos, y el resto de colodión. Y creó un tipo de dinamita que él llamó también con su nombre, Nobel. Con este instrumento se podía transportar con facilidad la dinamita sin peligro, de que estallase o que sucediese algún accidente. Se estabilizaba. Sí, y luego solo se utilizaba con un detonador. Eso fue el gran descubrimiento de él. Pero todo eso fue por casualidad,
por azar, no es que él andaba buscando otra cosa y encontró eso. Pero provocó a nivel mundial una debacle porque se comenzó a matar con más facilidad a la gente. Entonces se le acusaba de asesino. Y en un anuncio de la prensa decía: el mercader de la muerte ha muerto. El mercader de la muerte. Provocó en el señor Nobel un sentimiento de culpabilidad terrible. Porque cuando uno comete un acto, hay una parte que se llama el superego, un juececillo que tienes. Ya lo decía Sócrates. Sócrates lo decía: ten cuidado con tus actos, porque te lo vas a recriminar. Entonces él, con ese sufrimiento de haber provocado esa debacle a nivel planetario, cedió toda su herencia al gobierno de su país sueco. Él nació en Suecia en 1833 y murió el 10 de diciembre de 1897. Y legó toda su fortuna, que son billones de euros actualmente, para la gente que hubiese hecho alguna obra en beneficio del mundo. Matemáticas las odiaba, entonces no escogió eso lo creó el Banco Sueco. Pero química, física, medicina, diplomacia, que es ahora el Premio Nobel de la Paz. Claro, que se entrega en Noruega. Ahora, sí, digamos, por ejemplo, pensemos en el caso de Alfredo Nobel. Tú, como bien señalas, él hace un hallazgo incidental y lo descubre en esa forma. La utilización en sí de la dinamita también agarra otro camino, porque a lo mejor primero no la iba a descubrir y luego tampoco tal vez tenía esa idea para esto. Lo pensaba para construcción o lo que sea, pero resulta que se usa en la guerra, se usa para matar gente, se usa para todo. En realidad, al final, era culpable Nobel del uso que se le estaba dando a este descubrimiento en sí, o no. Y esto obviamente le motivaba a ese sentimiento de culpabilidad, pero era legítimo que lo tuviera porque tampoco era su responsabilidad que la gente utilizara mal algo que era no necesariamente para un fin bélico. Sí, pero he olvidado decir que él fabricaba armas, era fabricante de armas y de... o sea que además tenía complementos. Era un industrial y se hizo millonario con la fabricación de su propio material. Es decir, él era responsable directo porque fabricó y con eso ganó mucho dinero, muchísimo dinero. Ahora, por ejemplo, tú en un momento decías que el ser humano era originalmente ladrón, era... Mentiroso. Y el ser humano, hay como 6.000, 7.000 millones de seres humanos en este momento. Sí. Entonces, cuando viene y se señala a políticos corruptos y que llegan a ser corruptos, pues no será que estos 6.000, 7.000 millones también quisieran ellos ser corruptos, porque preguntas que surgen con el público es decir, de repente, mire, ¿será bueno que alguien roba porque nunca tuvo y cuando llega a tener la posibilidad se dedica a robar? ¿O será que va a robar menos alguien que tuvo durante la vida, llega a una posición de poder y resulta que roba igual? ¿Roba tanto uno como el otro o habrá alguna motivación? Porque la corrupción la vemos a altos niveles con gentes que tienen trayectoria, gentes que no. Obviamente tú mencionaste el ejemplo del presidente Arévalo, un hombre que muere en honestidad, en decencia. El presidente Mujica se revela también como alguien que es similar. El presidente Carlos Herrera también. Carlos Herrera, pero el resto son casos realmente totalmente diferentes. Pero tendrá que ver el hecho de que alguien tiene o no tiene cuando empieza para que robe más o para que robe menos, o es algo intrínseco y en la naturaleza humana que tenemos que ponerle reglas muy claras para evitar que suceda. Las dos cosas. Y pienso que uno puede sentirse estimulado a la corrupción por la libertad que posee. Como te decía, ese doble lenguaje esquizofrenógeno de la sociedad. A uno se les dispensa, lo dijo Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas. Si matas a un hombre, vas a la cárcel.
pero si matas a 100 no te pasa nada. Claro, o sea, Entonces, pues esta escala de valores, ¿no? Escala Porque de valores. parte de la corrupción que sucede, hay las sociedades antiguas, las sociedades incluso prehispánicas, no existía corrupción. Y alguien señala que en realidad la corrupción empieza más que todo cuando viene, por ejemplo, en América la conquista, empiezan a haber una pérdida de valores y a lo largo de la época actual, pues sabemos que nuestra sociedad enfrenta una pérdida extensa de valores. Y aquellas cosas que decía, mire, no robás, porque era prohibido, no roba, no mata, no abusa, tampoco es un lobo político, pero obviamente eran valores que antes se privilegiaban. Ahora habrá aquel que le diga robar, pero roba poquito, entonces como que va siendo más permisivo. ¿Cuál es el punto de donde hay un rompimiento, un parteaguas en esa sociedad? Muy interesante tu comentario, porque al escucharte pienso en lo que pasó con los conquistadores, ¿no? Yo leí el diario de Cristóbal Colón y en cada página, pero digo bien, en cada página habla de dos cosas: de el oro que había en América Latina. Su Majestad le informo que he encontrado un cacique con mucho oro. Le informo que estamos luchando porque estos aborígenes opten por la religión católica, pero era la obsesión de Cristóbal Colón, ya era el oro, primer ejemplo. Segundo, cuando llegó Hernán Cortés, que era un psicópata maligno, mató a Moctezuma y a su hijo, lo mató aquí en Guatemala. Cuauhtémoc fue muerto aquí en el Petén. Cuando Moctezuma le entregó un regalo fastuoso, es decir, un sol de 2 metros de diámetro en oro, eso le hizo perder la cabeza a Hernán Cortés y a sus pocos seguidores, porque les despertó esa ansia de enriquecerse, a tal punto que después se comenzaron a filtrar, así como ahora se filtra la llegada de los latinoamericanos a Estados Unidos, se comenzó a filtrar la venida de españoles para acá, porque primero eran enfermos mentales. Colón sacó gente de la cárcel para que vinieran aquí, eran una banda de psicópatas, de bandoleros, de ladrones, de violadores. O sea que esto pudo haber estimulado mucho a los conquistadores para venir, para hacer mucho dinero, como lo hizo también Pedro de Alvarado, otro asesino. No se te olvide que quemó vivo a Opsiquier y Belehepsi, y que mató a Cuauhtémoc, el hijo de Moctezuma, porque cuando pasó por el Petén, comenzaron a hablar unos en azteca y los otros en maya, y en su delirio de persecución pensó que estaban tramando una cosa contra él y lo ahorcó. Claro. O sea que la historia nos explica mucho ya este descontrol del poder, la ambición por el dinero y la patología pura y simple, que más adelante se sigue viendo, ¿no? Y obviamente cuando vivimos en una sociedad de consumo como la que estamos actualmente, Osvaldo, en el cual pues es legítimo, la gente quiere tener más, ¿no? Lo que pasa que de repente termina por no poner el límite de hasta dónde querer llegar, ¿no? Y se pierde el valor de lo que son las cosas más importantes. Exacto. Tú, por ejemplo, me comentabas algo sobre Steve Jobs, que es un genio que sabemos que creó la tecnología, y que cuando él fallece, tú me contabas una anécdota que me gustaría mucho que nos la compartieras. Con mucho gusto, sí. Él escribió una carta antes de morir y decía, yo resumo, ¿no?, que era una lástima que todos lo consideraban como un hombre de éxito, ¿no?, ultramillonario, ¿no?, pero que en medio de su enfermedad y de su cáncer, murió de un cáncer, él no sabía qué hacer con ese dinero, que podía pagarse un taxi con el dinero, pero no podía
transmitir su enfermedad a otra persona y que se iba con esa enfermedad y que él aconsejaba a la gente que no pensaran únicamente en hacer dinero, sino pensaran en cosas simples, tener amigos, ocuparse de la esposa o de la novia o de la compañera, ocuparse de sus hijos, llevar una vida natural y pensar menos en el dinero, porque el dinero per se hace mal. Acuérdate de García Lorca que decía, poderoso don dinero. O sea que sí, es peligroso, pero hay que estar consciente. Estoy de acuerdo y lo aconsejo yo que uno trate de superarse y de tener una vida de comodidad, de bienestar, de satisfacción, porque es fundamental gozar de la vida. Pero eso es una cosa, la voracidad es otra. Y eso le pasa mucho a los políticos, son voraces como la señora que está en la cárcel, ¿no? Que comparativamente hablando, Evita Perón también era pobre, solo que ella nunca olvidó su pobreza. Y a los obreros les decía mis descamisados. Y cuando Eva Perón murió de cáncer, lloraban los obreros por ella. Es decir, hay una personalidad que te impulsa a hacer una cosa inadecuada. Yo creo que dentro de nosotros hay algo que nos impulsa a eso, y por eso hay que tener mucho cuidado. La política tiene peligros porque hay mucha gente que está enferma. Y yo te quería hablar de un caso que me impresionó mucho, de Daniel Cohn-Bendit. Cuando era estudiante de la Universidad de la Sorbona en París, provocó un movimiento que tuvo cambios rotundos en Francia y fue la causa de la caída de Gaulle, el presidente, porque él dijo, si no me quieren yo hago una votación y si la gente no está de acuerdo conmigo, renuncio. Y de Gaulle, muy honorable, un hombre muy correcto, renunció, pero fue impulsado por la actitud de Daniel Cohn-Bendit, líder estudiantil. Luego siguió una carrera política, pero se volvió bastante cínico, que es el lenguaje al que yo hago referencia, el doble lenguaje esquizofrenógeno. Porque como era ya político de poder, se permitió decir cosas inadmisibles. Y en la página 159 de su libro El Gran Bazar, lo repito literalmente, habla, y lo dijo en la televisión, en un programa parecido al tuyo, que es brillante este programa, así cultural, de Pivot, un programa muy conocido que se llamaba Apóstrofe. Y ahí lo dijo descaradamente, que venía de fumarse un pitillo de marihuana. Es inadecuado eso para la juventud, para la gente que lo escucha, para los adolescentes. Y comenzó a hablar de la pedofilia y que los niños, porque era profesor de escuela preprimaria, de párvulos, digamos, como se dice en español, que le abrían la bragueta y que le acariciaban. Y que él lo que decía era, ¿por qué no vas a hacerlo con otro compañerito? Pero que le agradaba. Y él también respondía. Fue un cinismo escandaloso, que se lo echaron en cara, en todo caso Bayrou se lo dijo, y le preguntó una vez, ¿sabe usted lo que es la ignominia? También en la televisión. Y se puso hecho una furia este individuo que todavía sigue siendo político, pero mal visto. Esos son los ejemplos malos de la política. ¿Qué es lo que tú mencionas? Pues esta disociación, el hecho de dos caras, ¿no? De dos morales en ese sentido. Pero obviamente también un poco los ciudadanos también caemos un poco en esas dobles morales, diría yo, y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque normalmente cuando tú miras que hay un alto, la gente sigue de largo, ¿verdad? Cuando vemos que dice no cruzar a la derecha, cruzamos a la derecha. Cuando dice tire la basura acá, no la tiramos. No bocinar, bocinamos.
Y luego señalamos la corrupción. Mire, es que nadie sigue las reglas. Yo creo que obviamente nuestras sociedades necesitan mucha más disciplina y esa disciplina debe empezar por los mismos que exigimos que las cosas se hagan como deben de ser. A veces se menciona, dice, mire, es que acá en Guatemala la gente viene y en la cola se pasa como puede o en la fila del estadio se cuela. Llegan por ejemplo, a Estados Unidos, se portan bien, no se pasan de la línea María, están muy rectecitos, es decir, tenemos esa doble moral, esa doble actitud, que yo creo que en parte es lo que también permite que florezca la corrupción, porque si la sociedad fuera más exigente y moralmente más sólida, condenaría muchísimo más, pero es... Incluso en las encuestas que se hacen durante ciertos periodos, electoral sobre todo, y se dice, mire, ¿cuál es el primer problema que encuentra? Pues obviamente mucha gente dice, mire, el problema económico, la falta de oportunidad, la falta de trabajo. Y la corrupción muchas veces está hasta abajo. Menos de 2% la señalan como un problema, cuando en realidad la corrupción es el cáncer que hablábamos al principio, que verdaderamente pues infiltra la sociedad. De nuevo, casi que nos estamos teniendo que ir, doctor. ¿Qué mensaje nos quiere dejar aquí para terminar este programa? Que seamos conscientes. Yo pienso que lo que tú decías es importante. Es decir, educar, eso comienza en la escuela, eso comienza en nuestras condiciones de padres, de familia. Educar a los niños, enseñarles a tener orden, respeto, a no botar basura en cualquier lugar. Es una cuestión que se va aprendiendo desde pequeño. Hasta la Biblia lo dice. Instruye al niño en su carrera y cuando sea grande no se apartará de ella. Es decir, si preparas a un niño de forma adecuada o a una niña, va a seguir ese concepto. Si ella aprende o él aprende a no tirar basura, a respetar, lo va a seguir. En Europa se hace así porque ya es un estilo de educación que viene y de existe siglos. Una normativa además, ¿no? Muy estricta. Y los policías ¿verdad? son muy exigentes, no perdonan nada, ni regalos, es hasta peligroso, porque te pueden llevar a la cárcel. Además, por otro lado, yo creo que tal vez como siguiendo en la línea de lo que tú indicas ahí, o lo que dices, se enseña más con el ejemplo. Porque obviamente no se le puede decir a un niño, mire, no tire basura y el papá la está tirando, claro, ¿verdad? Sí. O dice, mire, no tome y el papá está tomando. Entonces yo creo que el ejemplo es más importante aún que simplemente las palabras. El doble mensaje. El doble. La corrupción, doble mensaje, cero. Tenemos que evitarlo. Sí, evitarlo. Doctor, muchísimas gracias. Nos vamos a tener que ir esta noche. A ustedes que nos han acompañado, pues muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche. ¿Ves?